Buenas, bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas. Me figuro que muchos de vosotros esta mañana, cuando en el sol que he colgado hayáis visto la caja y el boli que suelo colocar de testigo para que se vea el tamaño, como suelo decir un guiño para mis compañeros que estudiaron también en EGB, habéis adivinado de qué cuchillo íbamos a hablar hoy. Os pongo este primer plano intentando que se vea pues con la mayor calidad posible, y no es otro cuchillo que de la casa Gerber, a ver si en mi malísimo inglés soy capaz de pronunciarlo bien, el cuchillo LMF2 Infantry, creo que se dice correctamente así. El día que me tropecé con este cuchillo me llamó mucho la atención, y por eso fue por lo que me hice con él, que lo vi, a mi entender, un cuchillo extremadamente polivalente. Y siendo de la gama o del rango que yo suelo llamar cuchillos operativos, cuchillos militares, cuchillos tácticos, a mí me gusta mucho utilizar la expresión de cuchillo operativo, le vi que tenía una gran polivalencia también para el mundo del campo, del bushcraft, de las actividades de aire libre. El fabricante dice en sus especificaciones que mide un largo total de 26,9 centímetros, que tiene un largo de hoja de 12,3 centímetros, de filo real 11,8, que el grosor de la hoja es de 4,5. Yo le he metido el calibre o pie de rey que tengo y me da prácticamente 5 milímetros de grosor de hoja, pero bueno, el fabricante dice 4,5, que es de un tipo de acero 420 HC y que la dureza es de 50 HRC. El estilo de la hoja, pues ahora veremos que es un Drop Point, que tiene un afilado acero, ¿vale? Y que la empuñadura pues es de un material, no sabría cómo deciroslo, el fabricante dice que es Glass Filled Nylon, ¿de acuerdo? El cuchillo pesa 330 gramos. En fin, es un cuchillo impresionante, impresionante. ¿Por qué lo he traído hoy a mi canal? Lo he traído a mi canal por varias cuestiones. Primero, voy a sacar el cuchillo. Siempre nos gusta hablar de la retención de los cuchillos. Voy a quitar el testigo. Nos gusta hablar de la retención que tienen los cuchillos en la funda. Es que no voy a menear la funda porque lo sacaría de plano, pero quiero que veáis, y estoy haciendo francamente fuerza, lo que le cuesta al cuchillo salir de la funda. O sea, lo sujeta perfectamente. Es un cuchillo pavonado en negro, tiene dos tipos de filos, ¿vale? Tiene una mesa generosa, una mesa muy grande. Por eso yo, más que afilado o vaciado, plano o acero, está claro que no es un cuchillo Scandi, tiene un micronivel, tiene efectivamente un vaciado acero, pero luego tiene una mesa muy generosa. El material este del que nos hablan del mango, pues ya os he dicho las especificaciones, el material que dicen que es un material sintético, con resinas, etcétera. Tiene un agarre espectacular. Es gomoso, pero de esos gomosos que no queda la sensación de que con el tiempo se vayan a deteriorar, ¿vale? El ancho de pala ya hemos hablado de él. Tiene aquí un contrafilo prácticamente testimonial, que lo que sí que le hace es que tenga una gran penetración. Y lo interesante del cuchillo es esta sierra que tiene aquí, que es en un principio para una utilización meramente militar. Vamos a ver. Esta sierra, que luego yo pienso que para nuestro tipo de actividades también nos puede servir para muchas otras cosas, en un principio está diseñada
para que los pilotos de aeronaves y sobre todo los pilotos de helicópteros puedan romper, en el caso de accidente, puedan romper las partes de la cabina del helicóptero que sea necesario, ¿de acuerdo? Tanto los aluminios como las fibras de plástico que tienen, para poder liberarse de su situación y salir. Puedan cortar cinturones de seguridad. Me da miedo acercarosla mucho por si la desenfoco. Puedan cortar los cinturones de seguridad, puedan cortar los cristales, a fin de cuentas, de plástico, puedan cortar piezas de aluminio de las aeronaves, de los helicópteros, para poder salir de ellos. ¿Qué es lo que más me llamó, o una de las cosas que más me llamó la atención de este cuchillo? Una de las cosas que más me llamó la atención de este cuchillo es el generoso rompecocos que tiene. Esto es prácticamente un martillo, tanto que, fijaros, le concede un peso muy importante a la empuñadura del cuchillo. Tiene un agujero para pasar un paracord, un cordino fiador, justito, bastante justito, y os voy a explicar, que a mí me llamó mucho la atención, una de las características principales que tiene este cuchillo. No es enterizo, aunque nos podrían intentar decir lo contrario. Bueno, es de espiga oculta, o sea, enterizo, pero no de espiga, perdón, enterizo, pero oculto, rodeado por la goma del mango, pero sí que es enterizo. No. El fabricante, que tuvo que competir en estos concursos que se hacen del ejército norteamericano para ver quién se queda con la producción de los cuchillos y tal, lo dice bien claro. Más o menos hasta esta altura, no mucho, pero está interrumpido, ¿de acuerdo? Lo suficientemente llega el cuchillo, la parte enteriza del cuchillo, la parte enteriza del mango, y aquí se corta y después de un espacio gomoso empieza el rompecocos. ¿Por qué? Porque se entiende que en la operación de liberarse del fuselaje del citado helicóptero o aeronave pueden coger cables de tensión, cables de electricidad del aparato, y les podría producir una descarga eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, con lo engomado que va el cuchillo, y por mucho que al trabajar con la mano se llegue a alcanzar la parte de detrás del rompecocos, nunca le pegaría una descarga eléctrica al operador que estuviera trabajando con él. Todo nos dice que es un cuchillo claramente militar, y su origen es así, ¿de acuerdo? Rompecocos martillo, con una parte muy punzante, una empuñadura de una goma altamente resistente y antideslizante, preparado para que no permita que le dé descargas eléctricas en el caso de cortar cables de tensión a la persona que opera con él, pavonado en negro, ¿vale? Para evitar reflejos, para evitar que en alguna posición del sol o de algún foco potente mande algún destello o algún reflejo el cuchillo que marque la posición de la persona que está trabajando con él, que delate la posición de la persona que está trabajando con él. Y la sierra de la que estábamos comentando, preparada para cortar aluminios y plásticos, pero que a la vez yo entiendo que sirve cinturones también para cortar muchas más cosas. Pasamos a la funda, una funda impresionantemente bien hecha. Fijaros por qué retiene también el cuchillo, por qué me costaba tanto sacarlo. Yo creo que si veis la pinza, os lo voy a intentar enseñar de la mejor manera posible que puedo, ¿de acuerdo? Si veis cómo cierra la pinza en su parte superior y veis la forma que hace la cacha, el mango del cuchillo, entenderéis lo perfectamente encastrado que queda el cuchillo dentro de la funda. Una funda también con material plástico
alguna especie de baquelita será, pero también engomada para evitar totalmente los ruidos, los sonidos, los ruidos inoportunos que delaten otra vez la posición del operador, pero que por ejemplo, en el monte, cuando estemos haciendo avistamiento de fauna, de la misma manera puede servir para que en un momento determinado tampoco ese ruido inoportuno ponga en alerta a los animales a los que estamos visionando o fotografiando. Por detrás va preparado para el sistema mole, lleva un muy generoso ancho de talir, por supuesto, pues para meter ceñidores, etcétera, etcétera, y en las especificaciones nos viene que, por supuesto, por el tipo de enganches mole que tiene y por la retención que tiene, está preparado para que operativamente se coloque del tirante de las mochilas de asalto en posición invertida y al operador le sea más fácil extraer el cuchillo. Vemos que tiene doble cierre de clip, ¿de acuerdo? Y todo ello se ve de una gran calidad. ¿Qué tiene aparte este cuchillo? Que lo hace interesantísimo. Un afilador. Mirad. Espero que se vea. La propia funda lleva un afilador incorporado para meter la hoja del cuchillo, ¿vale? Y hombre, no dejarle a lo mejor un afilado perfectísimo, pero sí en un primer momento pues darle el filo necesario que hayamos perdido por la situación que sea. Lleva una pieza con un tornillo para sacar la parte del afilador, lo cual quiere decir que es que hasta esa parte del afilador en un momento determinado, si está muy desgastado, se podrá sustituir por una nueva. Espero no dejarme nada en el tintero. Y por supuesto, pues el afilador incorporado al cuchillo, pues en nuestras actividades de monte, en un momento determinado, pues también pienso que es una cosa muy útil y muy válida. Creo que tanto la funda como el cuchillo tiene una polivalencia extrema. Los dos agujeros que tiene aquí, pues ¿qué queréis que os diga? Todos estamos pensando en lo mismo. Para ponerle un palo y aprovechando el agujero para el cordino fiador del rompecocos y los dos agujeros de delante, atarlo a un palo y hacer una lanza. Pues mirar, desde luego una lanza para cazar no. Este cuchillo es muy, muy pesado. Es un cuchillo pesado. Un cuchillo pesado, eso sí, para nuestras actividades de campo, de bushcraft, de aire libre. Puede que para ser un cuchillo militar, un cuchillo operativo, pues no sea un cuchillo tan pesado porque se necesite una herramienta, a fin de cuentas sí, una herramienta potente. Pero entonces lo único que se me ocurre es que esa lanza, entre comillas, a un nivel operativo pueda ser exclusivamente para colocarle un palo o un de aluminio, de madera, de lo que sea, que te permita acceder a hacer algún tipo de corte en un lugar al que tú no puedes llegar a alcanzar. Porque otro tipo de operatividad, de convertir este cuchillo en una especie de lanza, no lo veo. Ahora, si es para alargar la extensión del brazo y que puedas llegar a alcanzar un objeto y puedas cortarlo, o sea, hacer la maniobra de cortarlo a distancia, bueno, pues para eso pienso que sí que podría ser útil. Os dejo con las imágenes, voy a intentar no tocarlo mucho para desenfocarlo y que podáis disfrutar del cuchillo. En el caso yo lo elegí con este color verde militar, tendrá su nombre técnico probablemente y os voy a contar. Mirad, esto no es nada nuevo. Este cuchillo y este modelo sí, por supuesto. Pero ¿cuándo se cruzan por primera vez el mundo del aire libre, de la montaña, del bushcraft, con el mundo de los cuchillos militares? Por desgracia, en mi colección no he conseguido nunca tener un cuchillo Randall por los caros que son. Porque son unos cuchillos caros, costosos
y además difíciles de importar aquí a España. Algún día me gustaría tener uno, ¿de acuerdo? Me figuro, como todos estaremos pensando, que algún día tener alguno tendría que ser vía Andorra, ¿no? No sé si de otra manera en aduanas permitirían pasar un cuchillo de este tipo si se le detectara. Me refiero del tipo de los cuchillos Randall o de cualquier otro cuchillo. Reconozco que desconozco la legalidad con respecto a importar armas blancas desde Estados Unidos, ¿vale? Porque seguro que ellos no lo van a considerar una herramienta. Seguro que ellos lo van a considerar un arma blanca si lo que estás importando es un cuchillo de tipo militar. No me quiero enrollar. Los cuchillos Randall son unos cuchillos que surgen por primera vez porque el que llamaban el viejo Randall, el cabeza de familia, el que generó el negocio, vio a un señor trabajar quitándole la pintura, los restos de chapapote, de algunos materiales adosados a los fondos de una barca. Tenía la barca dada la vuelta y estaba trabajando sobre ella, y con un tipo de cuchillo vio cómo aquel hombre estaba raspando la cubierta de aquella embarcación. Le llamó mucho la atención la forma del cuchillo, tomó nota y empezó en un pequeño taller artesanal a fabricar cuchillos que en un principio eran única y exclusivamente dirigidos al mundo de la caza tan extendida en Estados Unidos, caza mayor, caza peligrosa, al mundo de la montaña, al mundo del senderismo, al mundo del aire libre, al mundo de bushcraft. Y empezó a fabricar, pues en un humilde taller artesanal que él tenía, empezó a fabricar estos cuchillos. ¿Qué ocurre? Ocurre que llega la Segunda Guerra Mundial y hay muchos soldados que no están demasiado contentos con la efectividad de los cuchillos militares de dotación que se les entregaba. Y parece ser que en el frente empiezan a aparecer, estamos hablando de los Randall, no de este cuchillo. Parece que en el frente empiezan a aparecer aquellos cuchillos Randall de los que estamos hablando, los soldados los empiezan a ver, los mandos los empiezan a ver y empiezan a darse cuenta de la efectividad de esos cuchillos. Por eso os estaba comentando. Cuando así que sepamos de una manera estadística, o sea, de una manera más datada, me figuro que desde tiempos de ni se sabe, muchos cuchillos de corte militar o guerreros se utilizaron posteriormente y se adaptaron, ¿no? Pero así, históricamente, que lo tengamos datado, una de las primeras muestras claras de que ciertos cuchillos pueden ser polivalentes para ambas actividades viene con esta historia de los cuchillos Randall. La gente empieza a ir al frente y cuando vuelve de sus permisos se vuelven al frente con los cuchillos que fabricaba el viejo Randall. Tanto éxito tiene que el servicio de correos norteamericano, que siempre ha tenido fama de funcionar impecablemente y además de tener un trato exquisito para con sus soldados cuando están en misiones, lo que hoy llamamos internacionales, de misiones en el extranjero, empiezan a recibir cartas que la gente no sabía ni poner la dirección de la carta. Ponían: para el hombre de Orlando que fabrica cuchillos. De alguna manera, ¿vale? Era como las señas que ponían en la carta, y introducían dentro una pequeña nota diciendo que era un soldado, que estaba destinado aquí, que estaba destinado allá, y metían la cuantía, metían los billetes de la cuantía del cuchillo, le ponían la dirección de dónde estaba destinada su unidad y le mandaban la carta a Estados Unidos para recibir en el escenario de combate donde estaban destinados, para recibir los famosos cuchillos Randall. Tuvieron tanto éxito que al acabar la Segunda Guerra Mundial, oficiales,
suboficiales, oficiales de mucho renombre, muchos documentos fotográficos que mostraban a los soldados norteamericanos con esos cuchillos, fue sin duda lo que hizo que eclosionara y que evolucionara y que se lanzara a la producción ya más industrial, más masiva de los cuchillos Randall. Que, por cierto, tampoco perdieron, o intentó por lo menos el viejo Randall, que nunca perdieran ese carácter semi-artesanal también, ¿no? Esta es un claro ejemplo de cómo lo que en un principio se creó para un cuchillo de campo, para un cuchillo de caza, ante una situación bélica pasó a ser también un cuchillo para utilizarlo en los campos de batalla, y no porque lo eligiera el Estado ni el gobierno de turno, sino porque la tropa vio su utilidad y pagaba de su propio pecunio, nunca mejor utilizada la palabra pecunio, pagaba de su propio pecunio, de su propio salario, de su propia soldada, pagaba el dinero de lo que valía el cuchillo y mandaba esa carta tan particular al señor de Orlando que fabrica cuchillos. Y él hizo un gran esfuerzo porque le llegara al mayor número de soldados ese cuchillo. Luego, posteriormente, pues ya empezó a recibir contratos oficiales del ejército norteamericano. De manera que en la guerra de Vietnam, en la posterior guerra de Vietnam, también hay mucho documento gráfico de muchos hasta altos mandos del ejército norteamericano que se les veía con los cuchillos Randall. Este caso que nos ocupa hoy es totalmente a la inversa. Es un cuchillo operativo, un cuchillo militar, un cuchillo táctico que perfectamente, en mi opinión, se puede utilizar en el mundo de nuestras actividades de bushcraft y aire libre. Yo sinceramente creo que tiene todas las características que nosotros podemos querer y buscar para un cuchillo de los que solemos utilizar para nuestras actividades. Bueno, no os quiero aburrir más. Veo que llevo 22 minutos de vídeo hasta este momento. Solo quería añadir pues que voy a retirar un momento la funda, voy a bajar un poco el cuchillo. Este cuchillo va con 2 correas, ¿vale? Aparte de con el sistema MOLLE que lleva 2 correas. ¿Para qué? Para sujetar bien el cuchillo, si se quiere, además de la cintura, a la pernera, al pie, cosa que en un principio podríamos pensar que no es muy práctica, pero que en el mundo militar para el que está creado sí que lo es. Son 2 correas de gran calidad hasta el extremo de que tienen una cosa que yo solo había visto hasta la fecha en las correas de los equipos fotográficos caros para evitar que resbalaran y que cayeran. Mirad, llevan unas tiras engomadas, ¿vale?, que hacen que la retención de la correa, o sea, que la frenen, que no patine, que fije bien todas las piezas que tienen para retener la correa, ¿de acuerdo? Van cerrados con unos cierres de cangrejo de gran calidad. Y os decía que lo que en un principio a muchos nos puede parecer un estorbo, esto de atar el cuchillo a la pernera del pantalón y tal, en el mundo para el que ha sido creado militar, más si este cuchillo se tiene que llevar dentro de un vehículo, ¿vale?, dentro de un todoterreno, dentro de un helicóptero, dentro de un carro de combate, donde los espacios son reducidos, donde hay alrededor mucho aparataje, como decía, mucho aparataje dentro de los vehículos, pues no fuera un estorbo para el operador y no se fuera enganchando con él en todas partes, pegando golpes con el cuchillo, y el cuchillo fuera más bien un incordio. Tenía que ser una herramienta, porque no deja de ser una herramienta militar, que fuera bien sujeta pues a la pierna del operador. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado.
A mí me parece, como ya os he dicho, un cuchillo muy válido también para nuestras actividades. Me gusta mucho y por eso me hice con él y hoy pues lo quería compartir con vosotros. No he querido tocar mucho el cuchillo porque quería que en la medida de lo posible pues la imagen que pudierais tener de él pues fuera de gran calidad y lo pudierais disfrutar bien en el ancho de pantalla que a mí me gustaría. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy y seguiremos otros días enseñándoos los cuchillos y contándoos historias. Un saludo desde Pa Trabajar Herramientas.